Shalom a todos. Soy cubano, soy judío. Mi patria donde nací es Cuba. Para entonces no teníamos la patria judía, no teníamos el Estado moderno de Israel, solo el pueblo de Israel, Am Israel, disperso entre las naciones, incluyendo Cuba, a pesar de las atrocidades cometidas por el gobierno de Cuba contra el pueblo judío, como lo demuestran tres hechos históricos vergonzosos para nuestro país. El primer caso es el vapor San Luis, el caso del vapor San Luis, 1939. El vapor San Luis fue parte de un incidente diplomático conocido posteriormente como el caso del San Luis, que involucró al gobierno de Cuba para entonces y a un grupo de aproximadamente 937 refugiados judíos que habían huido de la persecución nazi en Europa. El vapor San Luis zarpó de Hamburgo, Alemania, hacia La Habana, Cuba, en busca de refugio. Sin embargo, cuando el San Luis llegó a La Habana el 27 de mayo de 1939, las autoridades cubanas no permitieron que los refugiados desembarcaran, a pesar de que tenían visas legales, a pesar de que tenían documentos de viaje válidos. El gobierno cubano de entonces argumentó que los permisos de entrada habían sido revocados. Por supuesto, eso dejó a todos los pasajeros judíos de ese barco en una situación desesperada, ya que no podían regresar a Alemania debido, evidentemente, al peligro que representaba el régimen nazi. Después de varios días de negociaciones infructuosas, el vapor San Luis se vio obligado a abandonar el puerto de La Habana el 2 de junio de 1939 sin poder desembarcar a los refugiados, excepto algunas familias pudientes que venían en el barco y que pudieron sobornar a algunos oficiales de inmigración en La Habana y lograron arreglar sus visas y finalmente desembarcar. El barco navegó desde la costa norte de Cuba hacia el este de los Estados Unidos, buscando asilo en ese país. Lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos para entonces también se negó a permitir que los pasajeros desembarcaran, a pesar de la súplica, a pesar de las peticiones, incluso de las influyentes agencias judías de entonces. ¿Qué pasó? Finalmente el vapor San Luis no tuvo otra opción, se regresa a Europa. Los pasajeros judíos fueron desembarcados en diferentes países europeos, incluyendo el Reino Unido, Francia y Bélgica. A pesar de que se logró encontrar refugio para la mayoría de los judíos, alrededor de 254 de ellos más tarde murieron en el Shoah, cuando las fuerzas nazis invadieron los países donde se habían refugiado. El caso del San Luis es un triste ejemplo de las dificultades que enfrentaron los refugiados judíos que intentaban escapar de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la falta de acción por parte de varios países de ayudar al pueblo judío en peligro en ese momento. Bueno, eso fue lo primero que marcó una línea negra oscura en la historia de Cuba hacia el pueblo judío. Lo segundo es que durante la votación de la bipartición de la tierra de Israel, la llamada Palestina por los romanos, cuyo nombre se quedó así hasta nuestros días, esa votación de bipartición de la tierra de Israel
para resolver el problema de judíos sin patria y árabes sin patria que vivían en la misma región. Pues Estados Unidos en este caso enmendó su mala acción, hizo tikkun, se corrigió del pecado relacionado con el vapor San Luis, votó a favor del pueblo judío y de esa manera se abrieron las puertas para que un pedazo de la propia tierra de Israel, la otrora tierra de Israel, pudiera ser ahora escenario de la resurrección del Estado moderno de Israel. Esa fue la famosa resolución 181 de las Naciones Unidas, adoptada el 29 de noviembre de 1947. Vamos a explicar esto un poquito para que entendamos todo lo que está pasando en este momento y las implicaciones que esto tiene para las naciones. Para comprender la resolución 181 hay que entender primero varios factores claves que llevaron a esa votación. Primero, tienes que entender el lavar del mandato británico en la antigua tierra de Israel, llamada Palestina por los romanos, en el segundo siglo, en la época de la segunda insurrección judía de Shimon Bar Kokhba contra Adriano, siglo II, etcétera, etcétera. Es importante que conozcamos esto. Yo lo he explicado varias veces y no me canso de hacerlo de nuevo debido a la importancia que esto tiene para las nuevas generaciones. Recuerden esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la tierra de Israel, nombrada Palestina por los romanos, era nuestro territorio nacional judío, pero bajo mandato británico. Y había entonces tensiones crecientes entre las comunidades judías y árabes en esa región. Sí, judíos viviendo en esa región, árabes nómadas viviendo en esa región, judíos inmigrando a esa región, comprándole en muchos casos a los propios árabes de esa región las tierras que ellos decían que les pertenecían, aunque en realidad, si tú miras la historia y ves las fotos de aquella época, eran pantanos, eran mosquitos, pantanos y mosquitos, era realmente lo que estaban comprando. Y fue en estas tensiones que se da el aumento de las hostilidades y ya los británicos no sabían qué hacer para sanar las cosas, lo que ahora era su responsabilidad política. Y eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Detrás de la resolución 181 de las Naciones Unidas. Lo segundo fue el Shoah, conocido lamentablemente como el Holocausto, y el aumento de la migración judía. Aunque siempre hubo limitadamente judíos, presencia judía en la tierra de Israel, después del Holocausto y la liberación de Israel de los campos de concentración nazis, tuvo lugar un crecimiento significativo de la población judía, de refugiados judíos que buscaban un hogar seguro. El Imperio Británico o el British Government no lo permitía, pero los judíos estaban haciéndolo clandestinamente. Y muchos de los sobrevivientes del Shoah, pues lógicamente querían emigrar a Israel, aunque llamada Palestina por los romanos, ellos lo veían como Israel, y eso pues por supuesto aumentó las tensiones en la región. Esa es la segunda realidad que está detrás de la resolución 181. Y lo tercero, por supuesto, fue la presión internacional. La comunidad internacional y en particular las Naciones Unidas se sintió cada vez más responsable de encontrar una solución a este conflicto en Palestina debido a los serios problemas humanitarios y políticos que surgieron como resultado de la creciente e imparable migración judía de todas partes de Europa y las tensiones que se iban dando internamente con los árabes nómadas que habitaban la región. Y eso llevó a la creación en 1947 de una comisión
de las Naciones Unidas para buscarle una solución al problema de las tensiones graves que se están dando entre judíos en Palestina y árabes en Palestina, y entonces hacer una recomendación. Esa comisión estudió la situación, propuso un plan de partición de Palestina, así lo llamaron, que consistía en dividir el territorio de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, en un estatus internacional que se le daría en este caso a la ciudad de Jerusalén, por la importancia religiosa que Jerusalén tiene para los judíos. Por supuesto, es nuestra capital eterna, indivisible, desde los días del rey David, pero también tiene una importancia tremenda para los cristianos. Y después, cuando llega el islamismo a partir del siglo VII, pues también por las razones que sean, no vamos a discutir eso acá, pero tiene importancia también para el mundo islámico. Entonces, Jerusalén, debido a esa realidad, en esa propuesta, en ese plan de partición de Palestina, se le da un estatus especial a Jerusalén como una ciudad internacional para que todo el mundo esté tranquilo, en calma, etc. Entonces, eso es lo tercero, la creación de esa comisión de las Naciones Unidas para estudiar el caso y venir con una propuesta, ¿vale? Eso es lo tercero. Lo cuarto fue entonces la aprobación de esa resolución 181. Es decir, la resolución 181 es presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como una recomendación de esta comisión para su votación. Y se aceptó la recomendación y se llama votación. ¿En qué consistió la recomendación de la resolución? Pues esa resolución recomienda, ese comité recomienda la partición de Palestina en un estado judío palestino y al lado un estado árabe palestino con un plan para la administración internacional de la ciudad de Jerusalén. Esto fue aprobado por las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947. En esa votación, histórica votación, Estados Unidos vota a favor, pero Cuba vota en contra de nuevo. Acuérdate del vapor San Luis, ahora vota en contra de nuevo. Y este es el segundo hecho antisemita continuo de los gobiernos cubanos. Recuerda, vapor San Luis, 1939, ahora 1947, vuelve a votar en contra de darle a el pueblo judío un pedazo de su propia tierra para crear el Estado moderno de Israel. Entre paréntesis, Colombia no votó en contra, pero tampoco a favor. Colombia se abstuvo. Pudo haberlo hecho fácilmente, muy fácilmente, porque para entonces Colombia era miembro temporal, nada menos que del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Colombia, el gobierno de Colombia para entonces decide abstenerse, se lava las manos en ese asunto. En todo caso, la resolución 181 se aprobó, gracias a Dios, pero por supuesto no resolvió el conflicto y las tensiones judías árabes en el otro Estado de Israel, llamado luego por los hermanos palestinos, iban creciendo. ¿Por qué no se resuelve el conflicto? ¿Cuál es la razón por la que no se resuelve el conflicto? Porque los árabes palestinos no aceptaron, y esto es algo que debes de subrayarlo, en 1947, a pesar de la votación de las Naciones Unidas, los árabes palestinos que estaban allí, en ese lugar, no aceptaron crear un Estado palestino, sino que querían toda la tierra, toda, no una parte, toda la tierra del otro Estado de Israel que se les fuera entregado. O le daban toda la tierra de Palestina a ellos, o no querían nada. Los judíos aceptamos la parte que nos marcaron en el mapa para la creación de nuestro Estado judío palestino,
y los árabes rechazaron la formación de un Estado árabe palestino. Eso fue en 1948. Tomen nota de eso, 1948. Los árabes palestinos rechazaron la oferta de las Naciones Unidas mediante la resolución 181 y decidieron sabotear, no solo no lo aceptaron, sino sabotear la creación del Estado judío. Pues, lógicamente, con la creación del Estado moderno de Israel en mayo de 1948, los árabes palestinos le declaran la guerra al naciente Estado judío, logran arrastrar varios estados árabes a ese conflicto y eso facilitó el estallido de varias guerras desde entonces. Eso fue a partir de 1948. En junio de 1967 tuvo lugar la Guerra de los 6 días. Fue un enfrentamiento militar entre Israel y varios países árabes, incluyendo Egipto, Siria y Jordania, con participación de otros países árabes, pero en la retaguardia, no tanto en el frente. Se le da el nombre de la Guerra de los 6 días porque el conflicto duró aproximadamente 6 días, desde el 5 de junio hasta el 10 de junio de 1967. Las principales causas y eventos que llevaron a esa guerra de los 6 días, como la mayoría de los historiadores de esa época coinciden, fue, en primer lugar, las tensiones entre Israel y los países árabes vecinos que no aceptaron la creación del Estado árabe palestino y que no aceptaban tampoco la legitimidad del Estado de Israel. Y entonces esos países vecinos estaban en contra de Israel y es ahí que se dan estas guerras árabes israelíes que ya mencioné. En segundo lugar, los enfrentamientos fronterizos, las hostilidades periódicas que eran comunes prácticamente de todos los días, no pasaba un día que no había una escaramuza. Y otro hecho que agrava la situación en ese año fue el cierre del estrecho de Tirán. En mayo de 1967, Egipto cierra el estrecho de Tirán a la navegación israelita. Y ese acto fue considerado por Israel un acto de guerra, tan simple como eso, un acto de guerra. ¿Por qué? Porque bloqueaba esa importante vía de navegación hacia el puerto israelí de Eilat. Es decir, era cortarle los pulmones comerciales al naciente Estado de Israel. También se dan movimientos militares en respuesta al cierre del estrecho de Tirán, esas crecientes tensiones. Israel se dio cuenta, y todo el equipo de espionaje y de seguridad de Israel se dio cuenta de lo que se tramaba, y antes de permitir una invasión en todas sus fronteras, hace un ataque sorpresa preventivo el 5 de junio de 1967, dirigiendo las fuerzas que se pudieron reunir, todas las fuerzas aéreas que se pudieron reunir contra objetivos militares en Egipto, en el Sinaí, seguido de ataques terrestres y aéreos en esos 3 frentes, en Egipto, hacia Jordania y hacia Siria. La victoria israelí fue contundente en esos 6 días. Tuvieron una serie de victorias sorprendentemente rápidas y decisivas en todos los frentes. ¿Qué pasó? Pues el Estado de Israel ganó el control del Sinaí, de toda la península del Sinaí, en todos los frentes. Obtuvo la Franja de Gaza en esa guerra, la Franja de Gaza. Cisjordania, lo que se llama hoy día Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, que por 19 años había estado bajo control jordano, y obtuvo también las alturas del Golán. Entonces, la guerra de los 6 días tuvo implicaciones geopolíticas
y territoriales importantes. La Franja de Gaza, que es lo que más nos importa y nos interesa en este momento, porque es precisamente zona de conflicto, ahora mismo que te estoy hablando acá, esa Franja de Gaza fue conquistada por Israel en la Guerra de los 6 días. Entonces, como puedes ver, Israel obtiene territorio significativo, pero también esa adquisición de territorio intensifica las tensiones en la región, porque surgen ahora nuevas disputas territoriales y nuevas acusaciones políticas en el Medio Oriente que persisten hasta el día de hoy, al punto que sigue siendo un punto de conflicto, de controversia geopolítica ahora mismo en la actualidad. Para asombro de todos los cubanos, el nuevo gobierno de Cuba, esta vez al mando de los Castro, envía al general Ochoa, en 1967, envía al general Ochoa con tropas cubanas a Siria para preparar el ataque a Israel. Se observa bien estos tres hechos cometidos por diferentes gobiernos cubanos. Primero, el Vapor San Luis. Segundo, se vota en contra de la creación del Estado de Israel. Y tercero, se envían tropas a Siria para atacar a Israel. Y yo soy cubano y doy testimonio de que así fueron las cosas y que esto atrajo sin duda una maldición sobre Cuba, porque está escrito: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Bueno, hoy es 10 de octubre del año 2023 secular. Hoy es 10 de octubre. Esta es una fecha importante para todos los cubanos por otra razón. El 10 de octubre del año 1868, un abogado cubano patriota llamado Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y los alzó en armas junto con otro grupo de cubanos, creando así el primer hecho fundacional de la insurrección patriótica cubana para la liberación nacional de Cuba. Eso fue el 10 de octubre de 1868. Hoy, 10 de octubre del 2023, nuevamente hemos recibido las noticias que el actual gobierno cubano sigue su posición en contra del pueblo judío, en contra del Estado de Israel. En efecto, la Cancillería cubana señaló el día de ayer, que el ataque sorpresa de Hamás contra los jóvenes indefensos en una fiesta en el desierto, que los niños degollados, que las mujeres violadas, que los jóvenes asesinados a sangre fría en sus propias casas, así como los jóvenes niños y algunos militares, posiblemente 1 o 2 militares llevados como rehenes a los túneles militares de Hamás en Gaza, no son actos criminales ni violaciones de todas las leyes internacionales habidas y por haber, sino que esto es, según la Cancillería del gobierno dictatorial cubano, consecuencia de los 75 años de violación permanente de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel. Así lo define hoy el gobierno cubano. En otras palabras, que Israel es el culpable de todo lo que está pasando y Hamás es la víctima. Y eso mismo ha declarado el actual presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, quien, siguiendo a sus jefes en Cuba, repite lo mismo, y cito sus palabras, que lo que vemos ahora mismo con Hamás asesinando niños inocentes y violando jóvenes judías a sangre fría es la respuesta de los palestinos
y cito, ante la ocupación ilegal y los incesantes ataques de Israel en la franja de Gaza y Cisjordania. En otras palabras, como dijera su jefe en La Habana, que Israel es el culpable de lo que está pasando y que Hamás es la víctima. Sin embargo, lo peor no ha venido ni de Cuba ni de Venezuela, sino de Colombia, con el actual presidente de ese país, Gustavo Petro, afirmando que los nazis contra los judíos en la época del nacionalsocialismo en Europa es ahora lo mismo de los judíos contra los palestinos. Es decir, que Israel es un estado fascista, como lo fue Hitler en sus días en la Europa de entonces. Semejante brutalidad histórica y ética nunca antes lo había escuchado en el mundo libre. Comparar el Estado de Israel con Hitler y con el Holocausto es realmente el colmo del antisemitismo moderno. Y esto no hace otra cosa, este tipo de comentarios no hace otra cosa que promover el odio, el antisemitismo, abrir las puertas para que se creen más víctimas en todos nuestros países, para que haya escalada de violencia social tanto en Colombia como en el resto de América. Gracias a Hashem, que se han levantado otros líderes continentales, mostrando que no todo está perdido en América Latina y que, por supuesto, para honra de los cubanos y de los venezolanos y de los colombianos, estas expresiones y declaraciones de estos gobiernos, de estos líderes, no representan la realidad del pueblo colombiano, no representa la voluntad del noble pueblo venezolano y del sufrido pueblo cubano por más de 60 años. Pero como te decía, gracias a Hashem, gracias a Hashem, se han levantado otros líderes continentales mostrando que no todo está perdido en América Latina. Como es el caso de mi buen amigo, candidato a la República en Dominicana, que ha levantado su voz en contra de estos grupos terroristas que se han infiltrado en Israel para destruir a nuestros jóvenes. Y felicito y doy gracias al Señor Todopoderoso por esta valentía del candidato a la presidencia de Dominicana, mi buen amigo el ingeniero Carlos Peña. Pero no solamente Carlos Peña, también tenemos al presidente de El Salvador, el señor Bukele, que aún teniendo conexiones biológicas y étnicas con el mundo árabe, tuvo el coraje de decir, y cito, como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Que jamás desaparezca por completo. Porque jamás no representa al pueblo palestino. Eso es muy importante conocerlo. Así que todos debemos saber, especialmente las nuevas generaciones, que hoy día los árabes palestinos no tienen un Estado palestino porque sus líderes políticos rechazaron la propuesta dada por las Naciones Unidas en 1947 mediante la resolución 181 del año 1947. No solamente eso, varios mandatarios y gobiernos israelíes han propuesto a los árabes palestinos formar su propio Estado, compartiendo tierras del otro reino de Israel, del Estado de Israel. Y voy a refrescarle la memoria, especialmente para que las nuevas generaciones no se olviden de esto. Lo voy a repetir de nuevo. Varios gobiernos israelíes han hecho propuestas
para la creación de un Estado palestino y resolver el conflicto Israel-Palestino, como se le llama. Piensa, por ejemplo, en el Acuerdo de Oslo de 1993. El proceso de paz de Oslo fue un conjunto de acuerdos alcanzados en la década de 1990 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, dirigida para entonces con el difunto Yasser Arafat. Los acuerdos de Oslo establecieron un marco jurídico para la creación de una autoridad palestina con autonomía en partes del otrora reino bíblico de Judea, llamado hoy día Cisjordania y Gaza. El gobierno israelí para entonces, bajo el liderazgo de Yitzhak Rabin, fue uno de los principales impulsores de esos acuerdos. Resultado, los palestinos rechazaron esos acuerdos. Rechazaron esos acuerdos porque constantemente ponían excusas tras excusas. Eso fue en 1993. Llega el año 2000, cuando es primer ministro en Israel, Ehud Barak. El entonces primer ministro de Israel, para el año 2000, Ehud Barak, propuso una serie de concesiones. Yo creo que ningún primer ministro de Israel, ningún gobierno de Israel, ha hecho más concesiones a los árabes palestinos que Ehud Barak. En las famosas conversaciones de Camp David II en Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos, presididas por el aquel entonces presidente norteamericano Bill Clinton, vastas cantidades de tierra, incluyendo una parte de Jerusalén, para la creación de un Estado palestino, y fue rechazado. No hubo un acuerdo final. ¿Por qué? Porque aquel entonces el líder de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, rechazó las propuestas. Israel hizo mayores concesiones nunca antes hechas y de buena fe para resolver el conflicto y para crear un Estado palestino. Barak hizo concesiones en las fronteras, hizo concesiones en los refugiados, hizo concesiones en la seguridad, incluso una parte de Jerusalén oriental para capital de un nuevo Estado palestino a la par del Estado judío. Y de nuevo, los líderes de los árabes palestinos rechazaron la oferta, las negociaciones no se consumaron y lejos de lograr una paz verdadera, el fracaso de las negociaciones estallaron en más enfrentamientos violentos entre palestinos e israelíes, conocidos como la famosa Segunda Intifada, que duraron varios años y que dañó seriamente el proceso de paz en esa región. Eso fue en el año 2000. Llegamos ahora al año 2008. En el año 2008, Israel ofrece de nuevo su mano de paz a los árabes palestinos para la creación de un Estado palestino. Y eso tuvo lugar durante el gobierno del primer ministro de entonces, Ehud Olmert, en el 2008. El primer ministro de Israel para entonces, el señor Olmert, presentó una propuesta en el 2008 que incluía la creación de un Estado palestino con la mayor parte de Cisjordania, la retirada de Israel de la mayor parte de Cisjordania, concesiones sobre Jerusalén. Sin embargo, esas propuestas también fueron rechazadas por los líderes árabes palestinos. Bueno, llega Barack Obama a la Casa Blanca y en su segundo mandato, durante los años 2013 y 2014, envía al entonces secretario de Estado John Kerry para reactivar las negociaciones de paz entre Israel y los árabes palestinos. Y de nuevo, los árabes palestinos rechazan las ofertas, no se logra ningún acuerdo. ¿Qué tenemos entonces? Los árabes palestinos rechazan la oferta de la creación de un Estado palestino presentada por la resolución 181 de las Naciones Unidas en 1947.
Los árabes palestinos rechazan la oferta de la creación de un Estado palestino basados en el Acuerdo de Oslo de 1993. Los árabes palestinos rechazan la oferta de creación de un Estado árabe palestino representado en el primer ministro Barak del año 2000. Los árabes palestinos rechazan la oferta de la creación de un Estado palestino presentada por el gobierno del primer ministro Olmert en el 2008. Los árabes palestinos rechazan de nuevo la oferta de creación de un Estado palestino presentada por el presidente Obama bajo las negociaciones con el secretario de Estado de entonces John Kerry en el 2014. O sea, observa esto, son datos históricos que están ahí, que cualquiera puede comprobar las fuentes. Propuesta de creación de un Estado palestino en 1947, rechazada por los palestinos. Propuesta de la creación de un Estado palestino en 1993, rechazada por los palestinos. Propuesta de creación de un Estado palestino en el 2000, rechazada por los palestinos. Propuesta de creación de un Estado palestino en el 2008, rechazada por los palestinos. Propuesta de creación de un Estado palestino en el 2014, rechazada por los palestinos. O sea, constantemente rechazando la oferta de creación de un Estado palestino y constantemente quejándose por no tener un Estado palestino. Entonces, ¿cuántas veces tuvieron la oportunidad de crear un Estado palestino? Nunca lo hicieron, pero constantemente quejándose de que no tienen un Estado palestino. Entonces, está claro que los árabes palestinos, los líderes políticos de los árabes palestinos, no quieren tener un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Simplemente quieren la destrucción de Israel. Eso es lo que quieren. Eliminar a Israel del mapa, como lo han jurado muchos de sus representantes, con la mira de tener un solo Estado palestino en toda la tierra de Israel. En toda la tierra de Israel. Y que los judíos salgamos de la tierra de Israel y que nos vayamos al exilio de nuevo si es que sobrevivimos a sus planes de ataque y destrucción masiva y total de nuestro pueblo Israel. Y ahora vemos qué es la razón. ¿Cuál es la razón que escribe Hamás para cometer las atrocidades que está cometiendo? En primer lugar, es importante que nuestros jóvenes entiendan qué cosa es Hamás. Hamás es el acrónimo de Harakat al-Maqawma al-Islamia. Es decir, es una expresión en la lengua árabe para el movimiento de resistencia islámico palestino, básicamente. ¿Cuál es su objetivo? Cuando tú estudias sus documentos, ¿cuál es su objetivo? Crear un Estado palestino islámico en todo el territorio palestino, con la eliminación del Estado judío y la apropiación de todas las tierras bíblicas de Israel como su territorio. ¿De dónde surge Hamás? Hamás surge como una rama de la famosa Hermandad Musulmana que fue creada en Egipto en 1928. Ese brazo militar de Hamás, que son las temibles brigadas Qassam, que son sostenidas económicamente por Irán, son sostenidas por Qatar, son sostenidas por Turquía y son sostenidas por algunas otras organizaciones musulmanas del Medio Oriente. Hamás ha sido definida como una organización terrorista por los Estados Unidos y por otros países del mundo occidental. ¿Por qué? Porque utilizan la política para lavar dinero proveniente del narcotráfico, para lograr posiciones políticas e incluso lograr la presidencia de un país. Se llama terrorista porque además de utilizar y mover dineros provenientes de fuentes ilícitas, comete actos de crímenes de lesa humanidad, como son el asesinamiento de bebés, niños, jóvenes, ancianos, a sangre fría, con fines políticos.
Una organización terrorista, mis amigos, no conoce de valores, no conoce de principios éticos. El fin para ellos, el fin justifica el medio, y utilizan el miedo, utilizan el pánico, utilizan el terror por medio de actos violentos y brutales para infundir miedo y lograr así concesiones políticas a su favor. Y mediante estos actos de brutalidad, de bestialidad, se busca coaccionar, se busca presionar a figuras políticas, a figuras religiosas, sociales, económicas, gubernamentales y otros grupos sociales para lograr sus reclamos e imponer sus exigencias políticas. El hecho de que Hamas haya sido catalogada como organización terrorista significa que todo el que la respalde y todo el que la auspicie se hace cómplice de ese terrorismo. Bueno, ustedes oyen hablar mucho de la Franja de Gaza. Creo que por todos los medios de comunicación hoy día no se hace otra cosa que hablar de la Franja de Gaza. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza era el otrora reino de los filisteos, archienemigos de Israel. Esa era la Franja de Gaza. ¿Se recuerdan de la historia bíblica del gigante Goliat y David? Goliat provenía de la Franja de Gaza. Sí, eventualmente esa zona, esa franja, vino bajo control del Imperio Otomano, y cuando los ingleses ganan la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, destruyen el Imperio Romano a principios del siglo XX, la Franja de Gaza se convierte en una provincia del mandato británico desde 1917 hasta 1948. Eso era dominio británico. Mandato británico, una provincia británica. Era la Franja de Gaza. Con la propuesta en acción de la Resolución 181 de las Naciones Unidas, que abrió el camino para la creación del Estado moderno de Israel de 1948 para acá, la Franja de Gaza fue integrada a los árabes palestinos. Los británicos le dieron eso a los árabes palestinos. Sin embargo, luego de la guerra árabe-israelí de 1948, el ejército de Egipto ocupó militarmente esa Franja de Gaza. Y cuando tuvo lugar, aquí está la cosa que hay que recordar a las nuevas generaciones. Cuando tuvo lugar la guerra de los 6 días de 1967, la Franja de Gaza fue conquistada por el ejército de Israel, quien tuvo esa región bajo su control hasta 1994. Cuando se firman los acuerdos de Oslo en 1993, como un gesto de buena voluntad para la creación de un pacífico Estado árabe-palestino junto al Estado de Israel, Israel traspasó a los árabes palestinos el 80% de la tierra de la Franja de Gaza y dejó solo un 20% de tierra de separación entre nuestras fronteras como un colchón de espacio de seguridad nacional. Solamente el 20%. El 80% de la Franja de Gaza fue entregada por Israel a los árabes palestinos. En el año 2004, en otro gesto de buena voluntad, el entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, anunció un plan de retirada unilateral de Israel del 20% que había quedado de dominio de Israel de la Franja de Gaza.
Ese plan, famoso plan, conocido como el plan de desconexión o como el plan de retirada de Gaza, nunca antes se había visto un primer ministro con tan buena voluntad de llegar a un acuerdo de mutuamente satisfactorio entre los judíos palestinos y los árabes palestinos. Implicaba ese acuerdo de desconexión unilateral que dirigió Ariel Sharon. ¿Qué implicaba? Implicaba la retirada de todos los pueblos, de todas las granjas israelíes de la Franja de Gaza y de 4 zonas más con otras granjas judías en el norte que se llamaba, o se sigue llamando, Cisjordania. Ese proceso unilateral de retirada comienza en agosto del 2005, cuando las fuerzas israelíes del gobierno de Ariel Sharon evacúan y desmantelan por la fuerza a todos los judíos que vivían en aquella franja, en aquellos pueblitos, en aquellas granjas de la Franja de Gaza. La retirada se completa en septiembre del 2005 y fuerzas israelíes se retiran por completo de la Franja de Gaza. Ese 20% que ocupaban los judíos campesinos, agricultores, en esa Franja de Gaza, ese 20% suplía de vegetales a Europa. Eran las zonas cultivables más hermosas que había tenido Israel. ¿Qué pasó? En unos meses se convirtió en un desierto. En un desierto. ¿Qué hicieron allí? Túneles. Empezaron a hacer túneles para infiltrarse dentro de Israel. O sea, piensa en eso. Un gobierno en aras de la paz que está dispuesto unilateralmente a entregar tierras consideradas históricamente como parte de la tierra de Israel. Después de la retirada, la Franja de Gaza quedó bajo el control de la autoridad palestina dirigida por el partido Fatah. Llegan las elecciones islámicas en el área de la Franja de Gaza y el partido extremista islámico Hamas supuestamente gana las elecciones legislativas palestinas en enero del 2006 y toma el control de Gaza en junio del 2007. Esa es la razón por la cual Hamas mantiene prácticamente como rehenes a todos los árabes que viven en la Franja de Gaza y desde allí, aprovechándose de las cercanías con Israel, realizan todos estos ataques mortales y brutales que ya sabemos. ¿Cuál es entonces el objetivo de Hamas? Resistir lo que ellos llaman la ocupación israelí de sus tierras, la eliminación total de Israel, es decir, borrarlo del mapa, borrar a Israel del mapa y crear un Estado islámico palestino en toda la antigua tierra de Israel, lógicamente incluyendo lo que hoy es Israel. Por supuesto, Hamas no reconoce la legitimidad del Estado de Israel. Lo considera un invasor, un colonizador de sus tierras. Se opone violentamente a la existencia de Israel como Estado. Y ellos son los responsables de todos estos ataques y atentados suicidas dirigidos contra Israel desde que se apoderó de esa región en el 2007, luego de enfrentamientos violentos con el movimiento rival Fatah, que controla la autoridad palestina en Ramallah, en Cisjordania.
El presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, finalmente define a Hamas diciendo hoy, 10 de octubre del 2023, en una locución a todo el país, y cito sus palabras: Hamas es un grupo cuya razón de ser declarada es matar judíos, actos de pura maldad. Hoy dijo eso el presidente de los Estados Unidos. Y acto seguido, el presidente ha afirmado sin rodeo que Estados Unidos, juntamente con otros países democráticos amigos, como Inglaterra, como Francia, apoyan a Israel en este conflicto. En realidad, todos los países democráticos del mundo, auténticamente democráticos, apoyan a Israel en esta hora, exceptuando lógicamente Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia en nuestro continente americano. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué gobierno civilizado y qué persona civilizada puede apoyar y justificar el ataque a jóvenes indefensos? Jóvenes indefensos. No vamos a entrar en la parte religiosa acá. No vamos a entrar quiénes eran, qué estaban haciendo. Eran jóvenes judíos indefensos, en suelo abierto, en un desierto, masacrados como animales, como ratas. ¿Qué gobierno civilizado y qué persona civilizada puede apoyar y justificar eso? Apoyar y justificar, entrar en las casas judías, degollar bebés de niños, días de nacidos, a sus padres, tomar videos mientras están degollando a esos bebés para pasarlos por sus redes sociales. ¿Qué gobierno civilizado y qué persona civilizada puede apoyar y justificar tomar niños y niñas, rehenes, para usarlos luego como arma política y mientras tanto encerrarlos en jaulas de animales como si fuesen perros y gatos? ¿Qué gobierno civilizado y qué persona civilizada puede apoyar y justificar el lanzamiento a la población civil de Israel de más de 5.000 misiles en horas con la intención de matar a tantos judíos como sea posible, implantar el miedo y el terror en la población civil? ¿Qué es lo que ha pasado este 6 de octubre en Israel, 50 años después del sorpresivo ataque traicionero de Yom Kippur de 1973? Bueno, está claro que el sistema de defensa de Israel ha cometido aquí serios y graves errores. Pero esto nos va a ayudar a que nos levantemos de aquí mucho más inteligentes y mucho más fuertes que antes. Aprender de nuestros errores es uno de los recursos más extraordinarios que puede tener una persona o una nación. Israel tiene que aprender de los errores cometidos. Pero lo importante ahora es que nuestro pueblo judío aprenda el valor de la unidad y aprenda que el odio sin causa solo beneficia a nuestros enemigos. Lo importante es saber levantarnos de cualquier traición, de cualquier conspiración oculta que pueda existir y que entendamos que con terroristas no se puede negociar. Pues yo no soy quien para decirle a nuestro gobierno lo que tiene que hacer. Pero como parte de Am Israel, afirmo de nuevo que es necesario que aprendamos de nuestros errores.
No llegamos aquí, a este punto donde estamos ahora por casualidad. No, no es así. Esto tiene razones detrás que explican la situación. Ir a esas razones, descubrir las verdaderas causas que facilitaron esas incursiones y esos ataques brutales, cobardes, salvajes, inhumanos, es parte de la solución. Pero eso deberá ser estudiado y visto después. Ahora lo más importante es que, como han dicho ya algunos rabinos en Israel, es importante, si queremos paz, la franja de Gaza tiene que ser libre de elementos terroristas, que es de donde provienen esos misiles, es de donde provienen esos ataques despiadados, inhumanos contra la población civil de modo indiscriminado, simplemente para matar, para cundir el pánico y el terror. Está claro, clarísimo que para Hamás sus propios hijos, sus propios niños, no les interesa para nada. Que son capaces de usarlos como cortinas humanas para demonizar luego a Israel. A Hamás solo le importan las tierras, el poder, el dominio. No le importa para nada los árabes palestinos que allí vienen, que allí viven, mucho menos la vida de nuestros niños judíos y de nuestros jóvenes judíos, de nuestras familias judías. Es por eso que nuestra alianza Nezarita Internacional, AMI, en conjunto con nuestro gran aliado de Israel, Amutá Keter Israel, estamos lanzando este proyecto que llamamos Reconstruyendo Esperanzas. Reconstruyendo Esperanzas. Ambas organizaciones son organizaciones sin fines de lucros, conocidas en Estados Unidos como la 501c3 y en Israel respectivamente. Ambas organizaciones con reconocimiento del IRS en Estados Unidos como de lo que es el IRS en Israel. Nos hemos unido para formar una alianza estratégica para la atención de las víctimas debido a la situación de emergencia. Estamos, amigos, en una situación de emergencia. Si esto no se maneja bien, puede causar la guerra de Gog y Magog. No estamos hablando de cualquier cosa lo que está ocurriendo acá. Entonces nos hemos unido en esta alianza estratégica para la atención de las víctimas debido a esta situación de emergencia que se ha presentado en Israel ante este conflicto iniciado por Hamás que comenzó este pasado 6 de octubre, hace 4 días, con infiltración y actos terroristas de esta organización Hamás, que ha dejado un saldo espantoso de más de 500 israelíes muertos, entre ellos niños, bebés, más de 1.700 heridos, muchos de ellos en estado de extrema gravedad, decenas de rehenes tomados por este grupo invasor, entre los cuales se encuentran niños, jóvenes, creo que 1 o 2 soldados de los nuestros, ancianos. Mis amigos, la situación dentro de Israel es crítica, con familias desesperadas que han perdido sus hijos, sus familiares secuestrados, heridos, además de tener que abandonar sus hogares y sus ciudades más vulnerables, tener que trasladarse contra su voluntad a zonas más seguras. El Estado de Israel, su ejército, su policía, sus agencias de seguridad, así como las instituciones médicas establecidas, están haciendo todo lo que pueden, todo lo que está a su alcance para abordar estas realidades gigantescas que requieren máxima atención en esta hora de peligro y de emergencia nacional. Sin embargo, las cosas pequeñas, que también son grandes, es ahí donde nuestras dos instituciones antes mencionadas, nuestra alianza
ANIAME Internacional y nuestra organización judía hermana Amutá Keter Israel, con sede en Israel, colaboran como agencia para recibir fondos y donaciones de amigos e instituciones que quieren ayudar al pueblo de Israel dentro de Israel en estos tiempos difíciles como el que estamos viviendo. Estos fondos se van a utilizar para trabajar coordinadamente en temas fundamentales como son albergue, alojamiento con suministro de alimentos para adultos y niños, agua potable directamente para las casas, en los edificios, refugios temporales, la atención emocional que hay que brindarle a estas familias, apoyo espiritual a personas, niños que están traumatizados por la guerra, la distribución de servicios médicos básicos como vendajes, medicamentos, movimiento de personal, equipos de emergencia, distribución de ropa, de mantas, de colchones. Ahora viene el invierno. Otros artículos de primera necesidad para poder ayudar a las personas a sobrevivir en estas condiciones difíciles, especialmente con la llegada de las lluvias y del frío en una semana. Apoyar con suministros de higiene, con suministros de saneamiento, artículos básicos de higiene personal, distribución de alimentos, de raciones de emergencia en las zonas más vulnerables, en las zonas más necesitadas, servir como enlace, coordinación y apoyo con el esfuerzo de asistencia nacional e internacional, trabajando estrechamente, tanto ANIAME como Keter Israel, en la tierra de Israel, con las agencias nacionales, con las agencias gubernamentales para coordinar la ayuda y los recursos necesarios, personal, equipos, formación de ese personal, cómo tratar a los que están pasando por estos traumas. Mis amigos, esta ayuda es crucial en estos momentos. Una respuesta rápida a las familias en crisis es esencial ahora mismo, como también a largo plazo. Y estamos comprometidos a crear un impacto positivo dentro de Israel. Y en nombre de todas nuestras familias judías que sufren en este momento, en nombre de la sangre derramada de nuestros bebés, de nuestros niños masacrados a sangre fría, a nombre de todos los que lloramos y estamos enlutados en esta hora, quiero darle gracias por su amor, gracias por su apoyo, gracias por su respaldo, tanto espiritual. Yo sé que hay oración, hemos tenido vigilias, las mujeres de nuestra alianza y amigos de nuestra alianza están con mi esposa, la Rabanit Judith, envueltas en un programa intenso de intercesión, de oración, de ayuno. Esta noche a las 3 de la mañana, hora de Estados Unidos, tienen reunión de tefilá por nuestro pueblo Israel. Y entonces es muy importantísimo entender esto. Si nosotros no hacemos algo ahora, todas las condiciones están dadas, mis amigos, para que la guerra de Gog y Magog toque a nuestras puertas. Yo escribí un libro que está disponible en las redes sociales, se llama Gog y Magog. Es importantísimo leer este libro. Y en este libro yo muestro los 3 escenarios proféticos importantísimos, ¿sí? Importantísimo de lo que aquí puede ocurrir. Estados Unidos ya ha enviado el portaavión SS Gerald Ford a esa área. Ahora va otro portaaviones. Hemos escuchado la noticia de que hay una amenaza para destruir a Irán. Hemos escuchado la noticia de que es posible que Israel invada a Irán para destruir el plan de crear una bomba atómica. Todas las condiciones están dadas para que la guerra de Gog y Magog se dé. Y es importante que nosotros hagamos lo que esté en nuestro alcance. Lo que esté en nuestro alcance para cuidar de Israel en esta hora.
para proteger a nuestro pueblo Israel en esta hora. Y quiero darles gracias por su amor, quiero darles gracias por su apoyo, quiero darles gracias por su respaldo en oración espiritual, financiero. Lo apreciamos mucho, tratamos de hacer las cosas con integridad ante Dios primero y también ante los hombres, basándonos en nuestro principio de ser transparentes en el uso de los fondos, de brindar información periódica sobre el avance de este proyecto y el impacto que se va logrando. Y hay varias maneras en que tú puedes contribuir a este proyecto. Lo puedes hacer mediante una donación única o puede hacerlo mediante un compromiso mensual o anual, o puedes hacer tú mismo un patrocinio de algún proyecto específico dentro de este gran proyecto de restauración de la esperanza. Y para poder hacer tu contribución, aquí vas a encontrar información donde puedes hacerlo. O para discutir cualquiera de las opciones de tu colaboración, en los comentarios puedes pedir información y allí vamos a ofrecerte todas las formas como puedes ayudar en momentos como estos. Yo quiero darte las gracias por tu tiempo hoy, por tu consideración. Tu contribución a nombre de este gran proyecto, Reconstruyendo Esperanza, va a marcar una diferencia real en la vida de miles de israelíes que sufren el dolor de este inhumano y cruel ataque terrorista. Contamos con tu ayuda, pedimos al eterno Dios de Israel que siempre te bendiga, que siempre te proteja y prospere en cada uno de ustedes que decidan bendecir a Israel en esta hora de crisis nacional nunca antes vista en la historia moderna de nuestro pueblo judío. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu respaldo, por tus oraciones, por compartir este shiur, esta clase, esta locución con tus amigos, hacerlo conocer a otros y que juntos podamos hacer una diferencia en nuestro pueblo Israel en esta hora triste, oscura y de dolor, que pronto pueda reinar otra vez la paz en Jerusalén. Shalom, shalom.